Laura, buenas noches. Bueno, me alegra que hayan asistido a este espacio, por lo menos tres estudiantes. Si pueden, por favor, activen sus micrófonos. La idea es escucharlos porque somos muy poquitos, son 8 estudiantes en este curso. Y la idea hoy es que podamos interactuar, que ustedes me conozcan, poderlos conocer un poco, dejarles claro antes de iniciar el desarrollo de la web que en este espacio, el día de hoy, vamos a abordar solo temas conceptuales, ¿sí? No vamos a abordar todavía el desarrollo de la actividad de la fase 2 que ustedes tienen ahorita en proceso, que es el estudio técnico. Eso lo vamos a hacer la otra semana en las citas. ¿Cuál es la idea? Quiero que esta semana, después de hoy, de esta web, empiecen a entregar aportes en el foro de los avances de su estudio técnico. No se preocupen si no comprenden algo, ustedes me pueden escribir por fin, ¿sí? Yo siempre estoy disponible desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde estoy en Teams, entonces no se afanen que ustedes me pueden escribir en cualquier momentico. Si de pronto en esos horarios ustedes no tienen disponibilidad, me pueden escribir en el horario de almuerzo y cuando yo ingrese a las 2 de la tarde les respondo sus mensajitos. Pero lo importante es que ustedes participen activamente en el desarrollo de la fase 2 de nuestro curso. En la primera fase que nosotros tuvimos, los 8 estudiantes que hacen parte del curso presentaron su actividad y todos obtuvieron 25 puntos. La idea es que en esta segunda fase, que es el estudio técnico, que entiendo que ese anexo los aturde un poco, pero no se preocupen que el apoyo que yo les brindo es para que ustedes puedan comprender todas las temáticas y entre todos desarrollar esta fase del curso. Sí, yo sé que el anexo es un poco extenso, un poco complejo. Entonces, damos inicio hoy, 16 de septiembre, al desarrollo de nuestra primera webconferencia de nuestro curso de estudio técnico administrativo y financiero. Entonces me presento, estimados estudiantes. Mi nombre es Cindy Marisela Salinas Mayorga. Yo soy economista, soy especialista en finanzas, especialista en economía social y solidaria y magíster en derechos humanos. Yo me encuentro ubicada en la zona centro Boyacá, en el CH Quintira. ¿Sí? Estos son mis horarios, pero yo estoy disponible desde las 8 si me quieren escribir. Entonces, estimados estudiantes, vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra web con las temáticas que nos atañen. Bueno, esta la había tomado hace 8 días. Estamos nosotros más o menos, si ustedes me corrigen, con 12, 13 días para entregar la fase 2, si no estoy mal, porque es que esta es de la semana pasada, está mal. Sí, esta fase 2 que corresponde al recurso de aprendizaje número 1, que es identificar los aspectos introductorios de las principales características del estudio técnico. Antes de nosotros abordar estos conceptos del estudio técnico, es importante que ustedes me ayuden a responder esta pregunta. Sí, esto fue lo que ustedes hicieron en la primera fase, ¿cierto? Como adentrarse a ese concepto del proyecto. Quiero que abran su micrófono, el que quiera abrir el micrófono y me diga una palabra clave, que no me dé la definición de proyecto, sino que me diga una palabra clave que esté en esa definición del proyecto. El que quiera abrir su micrófono. Lo que se acuerden de esa. Una palabra clave sería solución. Ujú. Muy bien, Eliana, gracias. ¿Alguien más? Bueno, solución, dice Eliana. ¿Por qué para Eliana esa palabra solución es una palabra clave? Porque seguramente Eliana eh, identificó que cuando nosotros hablamos de proyecto, estamos hablando de que identificamos una problemática, ¿cierto? Y para darle solución a esa problemática, nosotros desarrollamos o elaboramos el proyecto, ¿cierto? Pueden ser problemáticas
en diferentes aspectos. Ustedes pueden hacer proyectos sociales, pero digamos lo que ustedes más tienen presente ahorita y con lo que más pueden abordar este curso es cuando hablamos de esos proyectos en términos financieros, cuando ustedes levanten la manito los que tienen emprendimientos o los que tienen su propio negocio, los que se han inventado algún negocio en el transcurso de su vida. ¿Quiénes han tenido un negocio? ¿Han vendido algo? ¿Ninguno? ¿O que sus papás tengan un negocio? ¿O sus abuelitos hayan tenido un negocio? Que sepan algo de negocios, de emprendimiento. ¿Ninguno? Si a ustedes les preguntaran, para generar recursos, o sea, ustedes quieren generar otros ingresos, ¿qué tipo de negocio montaría? ¿Qué negocio se les ocurre? Teniendo en cuenta las habilidades que ustedes tienen, lo que saben hacer. ¿Qué tipo de negocio montarían ustedes? Laura, Sandra, Magali. Bueno, les cuento que yo he sido una persona, bueno, cuéntame, Catherine, ¿qué tipo de negocio montarías? De accesorios, por ahí escribieron. Accesorios, Bueno, pues fíjate, dime. yo pues en estos momentos estoy precisamente como creando, pues voy a montar mi negocio y va a ser de productos capilares. Ok, muy Ya. bien. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de Catherine que va a poner su negocio y es de productos capilares, ¿sí? Entonces seguramente Catherine recurrió a ese proyecto porque ella identificó una problemática, ¿sí? Entonces ella pudo haber, me va a inventar cosas, Catherine, y no me vayas a masacrar por ello. Seguramente Catherine identificó que muchas personas a su alrededor eh, no contaban con productos para cuidar su cabello. ¿Sí? No sé, hablemos de tipos de cabello. Los cabellos crespos son uno de los cabellos más difíciles de tratar, más difíciles de cuidar. Entonces, seguramente Catherine identificó esto y por eso ella le da solución a esa problemática que identificó. Entonces, importante acá, chicas y chicos, que nosotros identifiquemos que cuando se habla de proyecto es porque le vamos a dar solución a una problemática, sea la que sea, ¿sí? En este caso, la problemática que seguramente identificó Catherine es que no habían productos al alcance de aquellas personas que desean cuidar su cabello. Ahora bien, ¿sí? Cualquier idea o, o cómo hacemos nosotros para que esa idea de negocio o ese proyecto sea exitoso. ¿Cuáles serían esos pasos para que nuestro proyecto sea exitoso? ¿Creen ustedes que todas las ideas de negocio que nosotros tengamos tendrán éxito al final? O han conocido gente que dicen ustedes, no, se inventó este negocio y no le fue bien? ¿Qué es importante a la hora, por ejemplo, de nuestra compañera que decide poner su negocio de productos capilares? Primero, identificar el problema, ¿no? Porque nosotros no podemos poner en el mercado un producto que no se vaya a vender. Entonces acá nos dicen, no todas las ideas son exitosas, no todas las ideas son exitosas. Fíjense que mucha gente, por no hacer este estudio técnico y todos los pasos que el estudio técnico requiere, pues llegan al mercado con proyectos o con productos o con servicios que no se ven, ¿cierto? Importante, súper importante, identificar la necesidad. Siempre que ustedes hablen de proyectos,
lancen un producto al mercado, lancen un servicio al mercado, debe haber una necesidad, ¿cierto? Es importante que ustedes revisen que el proyecto, que el servicio, que el producto tenga viabilidad. ¿Cómo hacen ustedes para identificar que este proyecto va a ser viable? Y es importante que ustedes revisen, em, pues que van a tener personas que van a adquirir su servicio, su producto, o que se van a ver beneficiadas con ese proyecto. Y que de esta manera la inversión que ustedes van a hacer sea pues retribuida a largo plazo, porque no todas las ideas son exitosas. Entonces puede que la gente no haga bien el estudio y vayan a ofrecer productos donde no existe una necesidad, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en economía siempre hablamos de necesidades, y los que han visto por ahí fundamentos de economía, hablamos de la necesidad, satisfacer necesidades. Cuando tú lanzas un producto, lanzas un servicio o un proyecto, siempre buscas dar soluciones o satisfacer necesidades. Nosotros no podemos llegar al mercado con productos o servicios que no satisfagan la necesidad de los demandantes o de la gente que está ahí. Porque si, por ejemplo, yo estoy en clima frío en este momento, ustedes me ven acá con mi, con mi abrigo y sabiendo cómo es el clima, yo decido poner una empresa de bermudas o pantalonetas, como le llamen ustedes. ¿Cómo creen ustedes que le irá a mi empresa en este clima? Quiebra, dice por ahí Elian. Quiebra, ¿cierto? No tengo ventas. Seguramente no va a tener ventas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque yo no hice los pasos que me dice el estudio técnico que debo hacer de manera juiciosa para revisar si el producto o el servicio que yo voy a lanzar al mercado satisface la necesidad de ese segmento poblacional, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros pensamos en darle solución a una problemática o satisfacer una necesidad, hablamos del estudio de mercado y del estudio técnico. La primera parte que nosotros debemos revisar antes de lanzar nuestro proyecto, nuestro servicio, nuestro producto es lo que les decía. Es importante que identifiquemos si hay compradores potenciales. ¿Creen ustedes que acá en Chiquinquirá, donde yo me encuentro ubicada, tengo muchos compradores potenciales de mis pantalonetas o muy poquitos? ¿Tendré ventas o cero ventas acá en Chiquinquirá de mis bermudas y pantalonetas? ¿Qué dicen ustedes? En este clima, yo vivo en clima frío, o sea, en este momento estamos a muy poquitos grados de temperatura. Venderé, sí, seguramente venderé, dice Eliana, venderás poquitas, sí, venderé poquitas, ¿cierto? Entonces, seguramente esas ventas que yo voy a tener por no haber hecho un estudio de mercado, eh, no darán el punto de equilibrio para que mi empresa o mi negocio o mi emprendimiento continúe por más de un, ¿cierto? Seguramente al finalizar el mes, cuando yo vaya a pagar todos los gastos, todos los costos que me genera mi emprendimiento, pues no voy a tener cómo abordarlos porque mi producto no se vende, porque no, o mi empresa no tiene ingresos. Entonces, ¿qué es importante a la hora de lanzar ese producto? Pues identificar la necesidad, identificar que ustedes tengan compradores potenciales, ¿sí? Que haya gente que quiera comprar su producto. Cuando ustedes identifican esto, pues reducen los riesgos que el negocio quiebre, ¿sí? Por ejemplo, yo les hablo mucho a mis estudiantes, un ejemplo claro
de cómo la gente genera estas ideas de negocio fue pandemia. Y ustedes, todos nosotros vivimos la pandemia. Eh, Quiero que me cuenten y abran su micrófono. ¿Qué negocio ustedes identificaron que antes no, o qué servicio, o qué bien, antes no se vendía tanto y durante la pandemia sí? ¿Qué servicio, digamos, no era tan, tan necesario en pandemia? Pero durante la pandemia sí, sí lo evidenciaron. Los domicilios. Los domicilios. Muy bien, Claudia. Los domicilios. Fíjense que como no podíamos salir, ¿cierto? No podíamos salir a nada. O sea, teníamos que salir como por número de cédula, me acuerdo. Eran muy pocas las horas que podíamos estar nosotros afuera. Em, pues no podíamos nosotros adquirir estos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y pues la gente que dejó de trabajar, sobre todo en los temas de restaurantes, y el sector del turismo, que fue uno de los más afectados, el tema del transporte también que fue tan afectado, pues ¿qué dijeron? La gente necesita salir, yo puedo salir, la gente necesita que le lleve a sus casas los productos, porque además cuando nos permitieron salir, a nosotros el miedo no nos dejaba, ¿sí? Entonces nosotros preferíamos, em, pues pagarle a alguien que nos llevara las cosas a la casa, porque a nosotros nos daba mucho miedo el contacto con la gente. Así nos dieran permiso, había mucha gente, la mayoría de nosotros, el miedo a salir y a ser contagiados, sí, nos afectó muchísimo. Entonces, en pandemia, lo que dice acá la compañera, se reinventaron las empresas, pero uno de los, digamos, de los servicios que se disparó en pandemia y que hoy es una empresa brillante, es el tema de los domicilios, ¿cierto? Antes no era tan famoso el tema de los domicilios, pero en pandemia, entonces aquí hubo, ¿cuál era la necesidad? Llevar los productos a la casa, ¿cierto? ¿Y cómo resolvieron esa necesidad? Pues con empresas de domicilios. A veces era solo una persona y que le daba el teléfono a las otras y con su moto, su bicicleta, iba y les hacía las compras. Entonces la pandemia para mí es un escenario, un contexto económico que nos dejó muchas enseñanzas a nosotros. Jamás, jamás ningún economista, ningún analista se imaginó que en el mundo iba a haber una pandemia como la que nosotros vivimos en 2020, 2019. Nadie nunca se la imaginó. Nadie, nunca nadie se imaginó. ¿Sí? Entonces, en estos contextos es cuando surgen esas ideas, es cuando surgen las soluciones de esas problemáticas. El ejemplo práctico, el tema de los domicilios. Y hoy Rappi es una empresa sumamente fuerte en temas de domicilio, ¿cierto? Entonces, en ese estudio de mercado es importante identificar esas dos cositas. Que ustedes tengan quien les va a comprar lo que ustedes quieren vender. Y otra cosa que ustedes deben revisar en el estudio de mercado, por ejemplo, Catherine, que estás con tu idea de tus productos capilares. ¿Qué obstáculo has enfrentado tú en el tiempo que llevas montando tu idea? ¿O por ahora no has tenido ningún obstáculo? Pues como obstáculo no, sino no lo veo como un obstáculo, sino normal, ¿no? Pues la competencia que donde voy a montar el local, hay un local cerquita también de productos capilares, lo mismo. No como yo lo voy a hacer, pero sí vende los mismos productos, algunos de los mismos productos que voy a vender, entonces la competencia. Ujú. Muy bien, Catherine. Ese, digamos que esa era la palabra clave. Entonces ustedes tienen que revisar los competidores, ¿cierto? Es muy raro que nosotros entremos al mercado y que nadie más tenga el producto. Sí, que sea el producto sea único, es muy raro. Uno, si el producto es único en el mercado, uno, o hicimos mal el estudio de mercado, o somos unos repilos y nos la vamos a echar con ese negocio.
¿cierto? Generalmente ustedes entran al mercado, nosotros entramos al mercado y siempre hay otros productos. Entonces, lo que dice Catherine, no ha sido un obstáculo, pero cerca a mi local hay otro local que ofrece el mismo servicio, ¿cierto? O los mismos productos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que revisar cuando entran al mercado? Primero, ustedes deben revisar los precios, ¿sí? La calidad del producto. ¿Cómo compito yo con esa otra empresa que vende lo mismo que yo? O vendo o compito con calidad o compito con precio, ¿cierto? Una de dos. Generalmente, la diferencia de precios es muy poca cuando nosotros entramos al mercado con productos que ya tienen mucha competencia y ya digamos que son los consumidores los que deciden cuál producto elegir. En este caso, ustedes quiero que abran el micrófono y me cuenten. Hay dos productos, satisfacen la misma necesidad. ¿Cuál eligen ustedes y por qué? En este caso, es una bebida gaseosa. Son muy parecidos. Coca-Cola o Pepsi. ¿Cuál consumen ustedes? ¿O cuál recuerdan más el sabor? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿O no consumen Hola, gaseosa? buenas noches. Me Hola, gusta más la Coca-Cola ¿te y gusta me más la gusta Coca-Cola? más por el sabor que tiene, sí. Y comercialmente yo diría que tiene mucha más fuerza a nivel de marketing, ¿no? Bueno, sí, sí, digamos que, gracias Magali. Coca-Cola, bueno, los que son, ustedes deben ser muy jóvenes, pero en mi época, yo estuve en la época donde Coca-Cola y Pepsi eran dos productos sumamente fuertes, competían muchísimo. En temas de marketing, que dice acá la compañera Magali, las dos empresas eran muy fuertes, a tal punto que Pepsi, los que tengan edad cercana a la mía, se acordarán que una de las estrategias de Pepsi fue contratar cantantes famosos, muy famosos para hacer los comerciales y deportistas muy famosos. Entonces, nosotros veíamos a Michael Jordan haciendo comerciales para Pepsi Cola y también veíamos cantantes tan famosos como Michael Jackson haciendo comerciales para Pepsi Cola. ¿Sí? Entonces, son dos productos que satisfacen la misma necesidad, que se parecen mucho, que competían en temas de marketing. ¿Sí? Pero Coca-Cola, en tema de sabor, como dice Magali, a muchos nos gusta más la Coca-Cola, ¿cierto? Y en temas de estrategia de marketing, y bueno, la gente que trabaja en el área comercial de Coca-Cola son unos genios, porque fíjense que se casaron con dos colores que fue el rojo y el blanco. Así que el rojo y el blanco en temas de semiótica del mercado son sumamente importantes a la hora de recordar un producto. Y aparte de eso, desarrollan ellos un, un tema con esos colores y desarrollan un personaje sumamente importante para la vida de todos a nivel mundial. ¿Quién me dice quién es ese personaje que tiene estos colores rojo y blanco, que es producto de Coca-Cola? Papá Noel, Santa Claus. Ujú. Sí, entonces ahí ya Coca-Cola la rompió. Entonces ellos empiezan a diseñar toda su estrategia publicitaria en torno a la Navidad, ¿sí? Y a Papá Noel y al color rojo y blanco. Siempre ustedes verán rojo y blanco. ¿Sí? Después de que cogen este personaje, llegan otros personajes que son esos osos polares maravillosos, lindos, tiernos, blancos, con sus bufandas rojas, con sus gorros rojos. Y entonces siempre, cuando uno ve una Coca-Cola, se imagina la Navidad. Y seguramente si nosotros revisamos un estudio histórico de las ventas de Coca-Cola, en Navidad deben vender muchísimo, ¿sí? Y o sea, no existe un producto en el mercado que le compita a la Coca-Cola. Sin embargo, mm, en América Latina, muy cerquita a nosotros, hubo un producto que logró
desestabilizar las ventas de Coca-Cola y no fue Pepsi. Y Pepsi nunca lo logró mover. Pero hubo un producto de un país muy cercano a nosotros que logró competir con Coca-Cola. Y sobre todo la gente de, digamos, de condiciones, de un nivel económico más bajo, empezó a sustituir la Coca-Cola, cambiar la Coca-Cola por este producto que se parecía mucho y el sabor era muy parecido, pero en temas de precio era más económico. No sé si ustedes recuerdan ese producto. ¿Cuál fue esta gaseosa que compitió con Coca-Cola? La Bicola. Muy bien, Eliana. La Bicola compitió con Coca-Cola. No sé si todavía está en el mercado la Bicola, porque no consumo gaseosas hace mucho tiempo. Pero cuando me dan ganas de algo así, yo consumo Coca por el sabor. Entonces, cuando tengan ustedes un tiempito, revisen la historia de Coca-Cola porque es maravilloso. O sea, saber que ese producto era un jarabe para la tos, em, y que la convirtieron en una bebida gaseosa y todo lo que le hacen a la Coca-Cola de meterla a muchos grados bajo cero después de que la empacan en las botellas o en las latas. Y que por eso cuando tú te tomas una Coca-Cola desde la botella sientes ese sabor tan rico que es muy diferente cuando lo pasas a un vaso, ya no se siente igual. Y por eso la Coca-Cola, tomarla fría es muy rico, ¿cierto? Que no le pasa ni a la Pepsi-Cola ni a la Ice, solo en la Coca-Cola. Entonces este producto ha sido un producto maravilloso que ha jugado todas las estrategias y que hicieron la tarea del estudio de mercado, de revisar si en el mercado existía la necesidad, si existía quienes comprara el producto, si existía, y que han logrado mantenerse en el mercado durante muchos años, pese a que ha llegado la competencia y no los ha logrado desbancar. Solo Bicola, pero digamos en esa línea de Colombia y Perú sobre todo. Fuimos como los dos países que más desplazamos un poco el consumo de Coca-Cola por la Bicola, que el sabor sí es muy parecido. Entonces, importante antes de que ustedes saquen a la luz su proyecto, su servicio, su producto, hacer este estudio de mercado. Cuando ya ustedes identifican que sí tienen compradores, que sí es viable el negocio, em, pues viene la siguiente parte que es el estudio técnico y que hace referencia es a cómo voy a producir, cómo voy a vender y qué es lo que tengo que hacer pues para que mi producto sea adquirido por los consumidores, ¿cierto? Entonces, acá el estudio de mercado es una investigación sistemática y metódica para recopilar, analizar e interpretar información sobre un mercado específico y sus consumidores, con el objetivo de entender las necesidades del público, el entorno competitivo y las tendencias relevantes para evaluar la viabilidad comercial y la potencial rentabilidad de un proyecto productivo o servicio. ¿Qué pasa si, bueno, qué está pasando, ¿no? Pero digamos, ¿qué pasa si a nivel mundial definitivamente prohíben el consumo o la venta de productos, no el consumo, prohíben la venta o le ponen un impuesto, no que la prohíban, le ponen un impuesto altísimo a todos esos productos con altos niveles de sodio y de azúcar añadido? ¿O qué ustedes han observado en Colombia con esos productos que tienen las etiquetas negras? ¿Qué ha pasado en torno al consumo de esos productos? ¿Qué hacen ustedes cuando van a mercar y ver esos productos? ¿Hacemos caso omiso? Muchos hacemos caso omiso. Pero ¿qué ha pasado con las mamás responsables? ¿Qué hacen ahora esas mamás a la hora de armar la lonchera de sus hijos y que ven esas etiquetas negritas en los productos? ¿Será que ha disminuido la venta de esos productos por las etiquetas o no? Por ahí hace poco hubo una, ya no le dan esos productos a los hijos, te felicito. Pero, pero fíjense que sí sirvieron las etiquetas porque el precio aumentó muchísimo. A mí me sorprendió mucho sobre todo el precio del chocorramo, ¿no? Cómo subió. O sea, que uno ya dice, uy, sí, no, yo no me compro un chocorramo tan caro. Pero sí ha generado conciencia, ¿sí?
en las familias de no consumir este tipo de productos. Pero si le suben el impuesto a este tipo de productos, seguramente el precio va a ser muy elevado y va a desestimular em, la compra. Y va a desestimular que la gente compre estos productos. Entonces, por eso hay un choque ahí entre estas empresas productoras de estos alimentos y el gobierno, porque no todos los gobiernos em, asumen el reto que asumió de poner las etiquetas al, a los productos. Sí, entonces, importante también tener en cuenta que sus productos, lo que ustedes lancen al mercado, lo que los proyectos o los servicios, em, pues no generen daños en el consumidor, ¿sí? En temas de salud o en temas emocionales, no vayan a generar este tipo de daños, aunque pues generalmente todas estas sustancias que nos hacen daño son, y las que se prohíben son las que más se consumen, ¿no? El tema del tabaco, el tema del, de la coca, el tema de la marihuana, el tema del alcohol, ¿sí? Por más vetos y por más leyes y por más todo lo que haya, hay gente que lo sigue consumiendo, que lo sigue vendiendo y que es un, un negocio que lucra a mucha gente. Entonces, eso también es importante. Entonces, digamos que esta gráfica que ustedes ven ahí encierra principalmente toda la dinámica del estudio de mercado, todo lo que ustedes deben tener presente a la hora de lanzar un producto al mercado, ¿sí? Analicen la demanda, lo primero que tienen que hacer es eso. Sí, ¿quién me compra? Evalúen la oferta, que quiere decir quién más vende eso. En el caso de nuestra amiga Catherine, que dice si hay al lado hay unos parecidos. Analizar qué vende, cómo lo vende, en cuánto lo vende, qué tiene. ¿Sí? Determinar esas estrategias de precios, porque yo tengo que revisar todos mis competidores para ver en cuánto puedo yo lanzar mi producto. Implementar esas estrategias de comercialización. ¿Cuál es esa estrategia boom que hace 30 años no existía a la hora de comercializar? ¿Cómo La se red. comercializa? Las redes, ¿cierto? O sea, las redes. Eso ha hecho pues que disminuyan los costos en gran medida, porque la gente no necesita un sitio físico necesariamente para poner. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del estudio técnico, ahí sí es necesario el punto físico, ¿cierto? Ahí sí, porque estamos hablando de una planta, estamos hablando de una empresa que necesita un punto físico. Pero la evolución tecnológica ha hecho que, que ya el mercado no sea uno con el otro, que nos veamos que entre los dos deseamos qué hacer, sino que es, yo ni siquiera conozco al otro, o sea, ni siquiera hay ese intercambio de dinero, de que el dinero pase de una mano a otra, porque ahora ya todo es digital, ¿cierto? Por lo menos yo tengo una fea maña, es que ya casi no cargo efectivo, porque todo lo manejo con transferencia. Y eso lo ha hecho em, pues la evolución tecnológica. Entonces ahora uno solo ve el producto en la foto. Antes era necesario ir y mirarlo, tocarlo, palparlo, olerlo. Nosotros ahora vemos el producto en la foto y le damos clic, compra. ¿Sí? Ahora le pregunto a Catherine. Catherine, ¿por qué optaste por montar un punto físico y no la venta por redes sociales? ¿Todavía nos dará miedo? ¿Asumes el riesgo del punto físico? No es tan fiable. Bueno, mucha gente le tiene miedo a ese mercado digital, ¿no? A mucha gente han robado con este mercado digital. Afortunadamente yo no he sido víctima de este mercado digital. Entonces, básicamente, antes de poner
ya su planta, lo que está haciendo nuestra compañera Catherine en este momento, eh, deben ustedes revisar, pero con cabeza fría, ese estudio de mercado. Identifiquen cuáles son esas oportunidades y amenazas que tienen en el mercado. Entiendan la necesidad del consumidor. Revisen estrategias de mercado diferentes a las que ya existen. Siempre es importante que ustedes revisen la viabilidad de su proyecto. Que no les vaya a pasar como a mí, que voy a montar una empresa de pantalonetas en este clima tan frío. Eso suele pasar. ¿Listo? Ahora sí venimos al estudio técnico. Y cuando ya nosotros vemos que es viable el negocio, que sí nos van a comprar, nosotros vamos a decir, listo, ahora, ¿cómo vamos a vender? ¿Sí? Entonces, este estudio técnico es la fase del proyecto que define y analiza los recursos, los procesos, las tecnologías y los métodos necesarios para producir un bien o servicio, evaluando su viabilidad técnica y operativa. Se enfoca en los aspectos de ingeniería y operación, como la localización de la planta, la maquinaria requerida, la selección de procesos, la disponibilidad de insumos y la organización del trabajo para determinar si el proyecto es realizable y cómo se podrá llevar a cabo de manera eficiente. Entonces, cuando ya nosotros nos dimos cuenta que sí, tenemos quien nos compre, vamos a tomar la decisión de montar la empresa, lo que está haciendo nuestra amiga Kate. Entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Sí? Revisar si el proyecto es factible con los recursos que tenemos. ¿Qué tan grande, ¿sí? Que el tamaño óptimo para satisfacer la demanda del mercado? O sea, ¿qué tan grande va a ser mi local? ¿Qué tan grande va a ser mi empresa? Y la alternativa de proceso, es decir, ¿de qué manera, cuál es la manera más eficiente para satisfacer la demanda? No es lo mismo que yo ponga un local en este municipio que tiene, no sé, van a inventar 50.000 habitantes, que ustedes pongan ese mismo negocio en una ciudad donde hayan 1.000.000 de habitantes, ¿cierto? Seguramente mi local es más pequeño y el de la ciudad capital es mucho más grande. No nos podemos desfasar nosotros porque fíjense que ustedes en el estudio de mercado, cuando ustedes revisen esos anexos que tienen ahí en el foro, se van a dar cuenta que hay un estudio histórico que le hacen a ese producto o o a ese bien, ¿cierto? Le hacen un estudio histórico y dicen, las ventas que he tenido yo de esos huevos o de esa carne de codorniz durante determinados años, ¿cierto? ¿Dónde voy a poner yo mi local? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a ubicar? No lo puedo ubicar tan lejos, ¿cierto? A veces, pues donde más afluencia de comercio hay, los arriendos son más costosos. Entonces la gente opta por espacios un poco más cómodos, un poco más lejos del centro. Pero no nos podemos desfasar nosotros e ir a poner nuestro negocio, quién sabe dónde, ¿cierto? Que no nos llegue ningún. Podemos tener toda la demanda y podemos ver que, mejor dicho, ese producto se vende, pero si nosotros nos ubicamos en un sitio muy lejano, no va a ser efectivo, pues, el negocio, ¿cierto? Ahora, ¿qué más debemos tener nosotros en cuenta más allá de la localización? ¿Sí? En el caso de catering es solo comercialización. En este caso es solo comercialización. Pero en el caso que nosotros tenemos de estudio en la fase 2 es un caso de producción. Digamos, aquí sí debe haber una planta de producción. ¿Sí? ¿Cómo será la manera más óptima? ¿Sí? Es decir, cómo nosotros logramos que el producto lo hagamos nosotros más rápido. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los recursos? ¿Sí? ¿Qué tanta tecnología debe tener mi empresa? Sabemos que cuando más tecnología hay, pues digamos que los costos son un poco más altos, pero el volumen de producción también es más alto, más alto. El tema de la localización es importante, ¿cierto? Nosotros no podemos poner
digamos en el caso de las codornices, es importante pues tener en cuenta que donde nosotros vayamos a ubicar la planta, pues ¿qué pasará si nosotros ponemos esa planta de codornices en un sitio donde no puedan ingresar camiones? ¿Qué pasaría con ese proyecto? ¿Qué creen que pasaría con ese producto, con esos huevos, con esa carne? ¿Cómo harían los productores? Pues seguramente pues no van a tener ni cómo alimentar las codornices porque no va a llegar un carro allá, ni van a tener cómo sacar el producto de su empresa, ¿cierto? Entonces es importante en ese estudio, por eso ustedes les preguntan todo lo que les preguntan en esas tablas. No se asusten que no es difícil, ¿sí? No es difícil. Es importante sí que leamos muy bien el estudio de mercado que nos entregan para poder nosotros diseñar la estrategia del estudio técnico en donde ubiquemos nosotros muy bien la planta, identifiquemos el tamaño de la planta y cuál es la localización óptima y el tipo de tecnología que vamos a tener nosotros, ¿sí? Entonces, no nos podemos desfasar nosotros en temas como en ese estudio histórico que hacen de la demanda. Nuestra planta debe tener la capacidad para satisfacer esa demanda. Y no nos podemos desfasar nosotros a producir más de lo que me compro. Sí, sobre todo en este caso, en el caso de catering, que son productos de belleza, pues podríamos nosotros tener un inventario, ¿cierto? Entonces sí podríamos tener un stock porque no le va a pasar nada por mucho tiempo. Pero en el caso de estudio que nosotros tenemos, si nosotros eh, diseñamos una planta demasiado amplia y que, no sé, desborde el tema de la demanda en un 40-50%, es decir, que del total de la producción de huevos y carnes, yo solo logro vender el 50%, ese stock que me queda, eso que me sobra, eso de más que yo produje, pues no lo puedo guardar por mucho tiempo, ¿cierto? No lo puedo guardar por mucho tiempo porque es un producto perecedero, pues se me va a dañar. ¿Sí? Seguramente ustedes ahí en el estudio también van a revisar digamos, cuánto tiempo dura la carne en estos cuartos fríos, cuánto tiempo de duración, eso tiene un nombre. Bueno, la vida útil del producto, ¿sí? Digamos, cuánto dura el huevito de codorniz, porque no podemos nosotros excedernos en eso, ¿sí? Pues, en aras de que seamos más eficientes a la hora de la producción. En este tipo de productos no nos podemos desfasar porque los productos se van a dañar. Entonces van a ser pérdidas para la empresa, ¿sí? Ustedes deben elegir qué tipo de tecnología van a utilizar, ¿cierto? Si van a tener una innovación tecnológica o ustedes van a trabajar de una manera mucho más, digámoslo, artesanal o rústica. Y eso lo deciden ustedes y ustedes tienen que decir el por qué decidieron este tipo de tecnología. Siempre nosotros pensamos que no, que lo más avanzado es lo que más nos va a dar, pero fíjense que cuando nosotros utilizamos tecnología de punta, el tema de recursos económicos es costoso. Entonces la inversión, cuando nosotros queremos y hacer producción con tecnología de punta, pues es más caro y ese costo se traduce al precio del producto, ¿cierto? Entonces nosotros entramos a competir también con precios y a veces a nosotros los consumidores no siempre nosotros miramos la calidad del producto. La mayoría de los consumidores, los hombres económicos, les digo yo, generalmente van es por precio, van por precio. O sea, la gente no tiene esa lógica de que si esto me vale más es porque es mejor. Y no me importa, por ejemplo, hablando en temas de zapatos, cuando nosotros vemos que en Colombia la producción de calzado colombiano compite con la producción de calzado chino, por ejemplo. Los que han comprado este tipo de calzado, pues no me dejarán mentir en que ese calzado no dura mucho, ¿cierto? Pero ¿por qué nosotros lo compramos? Porque es barato. Entonces nosotros preferimos comprar 3 pares de zapatos al año
o 4 pares de zapatos al año, invertirle a esos 4 pares de zapatos, no sé, 400.000 pesos, que comprar un par de zapatos iniciando el año de muy buena marca de 400 o 500.000 pesos, pero que me va a durar más de un año seguramente, ¿cierto? Entonces acá también esto deben revisarlo ustedes en ese estudio de mercado si hay competencia en temas de comercio exterior y en cuánto está ese producto que es importado, ¿cierto? Entonces ahí la gente no revisa, los consumidores casi no revisamos calidad del producto, nosotros nos fijamos mucho en el precio. Eso también lo deben revisar a la hora de- del montaje de su planta de producción. En este caso, las ideas de negocio de nosotros son más de temas de comercialización. Casi no nos arriesgamos en temas de producción. Yo los negocios que he tenido han sido todos en torno a la comercialización de productos y de servicio. Y no han sido temas de producción. Es importante también revisar acá la disponibilidad de recursos que ustedes tienen. Si ustedes no pueden ubicar su planta en un lugar donde tenga difícil acceso, cosas que ustedes necesiten, ¿sí? Porque les va a salir muy costoso. Entonces, no sé, yo estoy ubicada acá en Chiquinquirá y estoy a 3 horas de Bogotá, ¿sí? Digamos que es la ciudad capital donde yo podría ir a conseguir toda la materia prima para la producción de mi negocio. Estoy a 3 horas, ¿sí? Seguramente ese mismo producto en un sitio mucho más lejano de ese centro donde pueda comprar la materia prima, el producto es mucho más costoso, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes hacen un intercambio cultural, cuando se van a otras partes del país, quiero que me cuenten ustedes de dónde son, los que están por ahí escuchándome, en qué zonas se encuentran ubicados. ¿Están en cerquita a Boyacá? ¿Hay alguna Boyacá? ¿O están en Cundinamarca? ¿O siento mucho como zona Caribe? ¿Quiénes están por ahí? De Cartagena, Liliana, sí tienes tus facciones de la zona Caribe. Entonces, mira, por ejemplo, pero eres linda, eres linda. Es que se nota, o sea, nosotros los boyacos también nos identifican rápido. Entonces, fíjate que cuando uno va a Cartagena, en Cartagena, eh, productos de la canasta familiar, ¿sí? Básicos como los huevos, la leche. Nosotros los que somos del interior, por ejemplo, nosotros acá donde yo estoy ubicada, pues el tema todavía tenemos la fortuna de que está muy cerca el campo y el agro. Entonces a nosotros nos llegan los huevos muy del campo, muy casi que recién puestos de la gallina, ¿sí? Y cuando vamos nosotros, a mí me pasó, cuando yo voy a Cartagena, el sabor del huevo no era igual. O cuando fui a Cartagena, el sabor del huevo para mí no era igual. En temas de precios, un poco más costoso, ¿sí? Pero si ustedes se van al otro extremo del país, por ejemplo, Leticia, mi hermana vive en Leticia, pues es sumamente costoso todo. O sea, algo que aquí a mí me vale, por ejemplo, vuelvo y les digo, porque yo estoy muy cerca al tema eh, agrario todavía. Em, Acá un aguacate, yo compro un aguacate acá en 3.000 pesos, ¿sí? En Leticia, un aguacate fácilmente puede valer 12.000. ¿Por qué creen ustedes que en Leticia es tan costoso esos productos de la canasta familiar? O sea, allá es creo que de los sitios más caros, todos los productos, que tal lo que son frutas y verduras, el tema de aseo, todo lo que hace parte de la canasta familiar es sumamente costoso en Leticia. ¿Por qué creen ustedes que es tan costoso esos productos allá? ¿Qué hace que los productos se suban tanto de precio de un sitio a otro en el mismo territorio colombiano? ¿Qué creen ustedes que influye? Los costos de transporte. Los costos de transporte, bien, muy bien. Entonces, para llegar a Leticia, sí o sí, nos toca o avión o por el río, ¿cierto? Entonces, pues por avión la carga
una carga o enviar un producto por avión es costoso. Y a través del lago, a través del río, pues se demora muchísimo tiempo en llegar, ¿sí? Y no todo se puede transportar en barco, ¿cierto? Entonces, por eso, esos costos de transporte de los que habla Eliana, eso eleva muchísimo el precio del producto. Entonces, por eso nosotros debemos identificar qué poner. Entonces, ¿qué será barato en Leticia? Así como, por ejemplo, en Cartagena, Eliana, que es muy económico en temas de productos de consumo. Algo que ustedes produzcan allá que acá no. Puede ser el pescado, que El pescado, depende. el pescado, Sí, ¿no? El con pescado la allá es súper producción, económico. sí. Nosotros vamos allá felices a comer ceviche, a comer todos los pescados porque son muy económicos. Acá, en el interior, en Boyacá, pues acá no hay ese, digamos, allá uno encuentra de todos los pescados. Acá uno encuentra más el pescado que uno come es más de río. O sea, el pescado que está en el mar es muy costoso, muy costoso. Entonces uno llega allá a Cartagena, a toda la costa, a comer comida de mar. Nosotros, los del centro del país, somos felices allá comiendo ceviche y todos los pescados que nos ofrezcan porque es muy económico. ¿Ven? ¿Por qué? Lo que decía pero un compañero, temas de producción, pues allá sale más barato producir el pescado. ¿Sí? Entonces yo no voy a poner acá en Chiquinquirá una distribuidora de pescado porque me va a salir muy costoso. ¿Sí? Entonces acá el pescado que consumimos nosotros es pescado de río. Que además tú lo encuentras en Bogotá, pero costoso. ¿Por qué? Porque no se produce y porque el transporte es caro. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente en el estudio técnico. Todo eso. ¿Qué tan cerca estoy yo de la ciudad capital? ¿Sí? Miren dónde está ubicada esa planta, dónde se la dejaron ubicada, dónde consideran ustedes el clima, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo, no sé, pongo un- una empresa de chocolatería fina en Cartagena? ¿Cuál será la diferencia de la empresa de chocolatería fina en Cartagena o en Bogotá en temas de clima, en costos? ¿Cuál creen que es más costoso? ¿Dónde saldría más costoso el chocolate? ¿En Cartagena o en Bogotá? En Cartagena por la temperatura. Exacto. Entonces, fíjense que acá en esta región, nosotros afortunadamente tenemos, a 20 minutos cambia el clima. A cada 2 horas de Chiquinquirá hay un municipio que construyó una planta de chocolatería fina y es un municipio con una temperatura demasiado alta. ¿Sí? Entonces, todas las ciudades de negocio no son buenas. Y esa planta de producción de chocolatería fina pues está estancada, porque los costos energéticos en temas de energía son muy caros. Lo hubieran puesto acá en Chiquinquirá, pues digamos que puede durar más tiempo eh, el, el chocolate afuera sin necesidad de refrigerar, porque acá es frío. Todo lo que dice Eliana. Entonces allá, o sea, no se les ocurre. Eso lo tenemos que pensar. Entonces, ¿dónde va a operar la planta? ¿Sí? Lo otro que ustedes tienen que revisar a la hora de decidir el tipo de empresa, ya cuando ustedes dicen, sí, ya todo está ubicado, ahora qué tipo de empresa voy a montar yo, ¿sí? ¿Cuál me funciona más? Y hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de empresas. ¿Sí? En temas comerciales, en temas de impuestos, ustedes deben revisar cuál les conviene más. ¿Sí? En temas de ventas, cuál les conviene más. Hay unos tipos de empresas que por temas tributarios son más económicos, ¿sí? Pero a la hora de contratar, digamos, en niveles altos o en volúmenes altos, perdón, no son tan atractivas para otras empresas. Entonces, eso también lo tienen que revisar. ¿Cuál va a ser la estructura legal que ustedes van a manejar? ¿Cómo va a operar la planta? ¿Cuántos empleados van a tener? Deben revisar ustedes ahí en ese estudio técnico que deben hacer. ¿Qué tipo de profesionales deben contratar? ¿Cuántos van a contratar? Si no nos puede faltar ninguno, pero también es importante que no nos sobre ninguno porque se nos estarían desviando los recursos. ¿Y cuál va a ser la manera de distribuir? ¿Sí?
si vamos a tener puntos físicos, si nosotros vamos a llevar el producto a domicilio o solo vamos a vender de manera digital, ¿sí? Eso es importante también que ustedes lo tengan presente. ¿Cuál es la maquinaria que nosotros debemos adquirir? ¿Qué tipo de maquinaria necesito yo en esa planta para mi negocio, para operar? Entonces ustedes deben investigar ahí si necesitan, no sé, neveras o cuartos fríos para la carne. Deben revisar en ese estudio de mercado cuánto dura la carne, ahí les debe decir cuánto duran los huevos y cómo, digamos, logran ustedes que em, la, la vida útil del producto sea un poquito más larga, ¿sí? Porque si nosotros no compramos maquinaria para ahorrarnos plata, pues podemos estar perdiendo dinero en, en producto que se nos va a perder. Eso fue lo que le pasó a nuestros compañeros en este municipio que montaron su planta de producción de chocolatería fina en un municipio con una temperatura muy elevada, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y también, digamos, en temas de organización de la empresa, es importante que ustedes hagan la descripción de todos los procesos. Entonces, lo primero que hacen, no sé, entran las codornices a la jaula, les dan de comer no sé cuánto tiempo, después de tanto tiempo ya la codorniz está lista para postura de huevos, después de no sé cuántas posturas, yo me estoy inventando, después de no sé cuántas posturas, la codorniz ya no es apta para más posturas y es importante llevarla a canal para vender la carne, ¿sí? Eso todo ustedes lo tienen que revisar, todo lo tienen que revisar, porque este negocio que les plantean en ese estudio de mercado, pues es un negocio donde todo se vende. Es un negocio que absolutamente todo lo vende. Hasta, venden hasta el popó de la codorniz, ¿cierto? Entonces, hasta los desechos del- de, de este, de este servicio lo venden. Eso es importante. Nosotros también, digamos, en mi época, mis papás tenían un negocio donde todo se vendía también, todo, hasta los desechos. Mis papás trabajaron mucho tiempo con temas de madera, ¿sí? Entonces, mi papá, pues, estoy hablando de hace más de 20 años, compraba los bosques, compraba los arbolitos en pie, él mismo contrataba gente para que los cortaran, los botaran, los llevaran hacia la planta de producción, allí pues los transformaban. En el momento que transforman o pasan esa madera o esos árboles por unas máquinas, sale una basurita o un producto que se llama serrín. Y también otro desecho es como los pedacitos de madera y tablitas que ya no sirven para nada, que se llama leña. Entonces, productos, desechos del negocio de mi papá eran la acerrín y la leña. Y el acerrín y la leña también se vendían, aparte de la madera. Es ese tipo de negocios donde todo se vende, que es muy parecido al que a ustedes les plantean ahí en el ejercicio, em, son óptimos, ¿no? Porque a todos les sacamos nosotros plata. Entonces, a la hora de establecer ustedes esta estructura organizacional, ustedes deben elegir el tipo de empresa. Cuando ustedes ya deciden qué tipo de empresa van a montar, hacen el organigrama, sí, que es la estructura organizacional donde dice quién es el gerente, después del gerente quién está, si necesitan los departamentos que necesiten en esta empresa, producción, eh, tesorería, bueno, empaque. Ahí también a ustedes les muestran en ese estudio de mercado y ustedes deben identificar cómo va a ser esa estructura organizacional de la empresa, ¿cierto? Una vez ustedes ya tengan todo eso, pueden conformar legalmente su organización. Esto aplica para empresas en torno a producción de bienes o empresas, por ejemplo, que vendan servicios, ¿sí? En- yo creo que he sido muy, muy bendecida en temas de emprendimiento porque he estado a cargo de muchos emprendimientos y uno de los que yo tenía antes de ingresar a la universidad era una empresa de venta de servicios. Que yo vendía mis servicios como asesora en las alcaldías em, de acá del departamento, asesoraba las alcaldías en torno a temas culturales.
Entonces y yo también tuve que hacer todo el ejercicio, si montaba la oficina, dónde la montaba, quién necesitaba, hacer todo mi organigrama, definir cuáles eran los servicios que yo iba a vender, cuánto valía cada servicio, qué competencia tenía. ¿Sí? Entonces no es solo para temas productivos, pero cuando ustedes quieren montar empresas donde venden sus servicios como profesionales, también deben tener en cuenta eso, todo el estudio de mercado, dónde están, dónde me ubico yo para que todo el mundo me vea y, y compre mi servicio. ¿Ven? Entonces, hoy básicamente lo que nosotros íbamos a abordar era un tema muy conceptual, y que a ustedes les quedará claro qué es eso del estudio técnico, qué es lo que yo debo revisar, qué es el proyecto, por qué es importante el estudio de mercado. Eso es lo que íbamos a abordar hoy. Entonces, hoy no vamos a abordar la tarea en sí. Quiero que ustedes me digan, porque ya mañana tengo que fijar las cipas. Entonces, debo, debo mañana convocarla por plataforma. Quiero que me digan ustedes qué día y en qué horario les queda fácil la cita. Es que en la encuesta que hice me respondieron como 4 nomás, pero afortunadamente me llegaron 5 a la web. Entonces, no sé si les quede fácil. mm, el lunes no puedo. ¿Podría ser de hoy en 8 a esta misma hora? ¿Les queda fácil? El próximo martes. Esperen, miramos de una vez. Les comparto acá. Revisamos para cuándo está nuestra entrega. Porque quiero que para esa, mm, para esas citas ustedes ya tengan avances en el foro. Hoy no revisé foros, mañana voy a hacer un paseíto, voy a ver si mañana les dejo grabado un videíto para que vayan haciendo sus aportes. A ver, miremos acá. No, mire, nadie me ha escrito. Entonces, acá en la agenda del curso, nosotros tenemos esta entrega, estamos a 15 días. Entonces, en esta semana quiero que me hagan aporte, quiero que me pregunten todo lo que me quieran preguntar. Quiero que no se preocupen, no se estresen, que es que no lo hice bien, que es que no entendí. Hagan sus aportes. Si ustedes se han dado cuenta, se dieron cuenta en la fase anterior, yo retroalimento con video. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia cuál es que me envíen todo con un archivo en Word. Siempre archivos que yo pueda abrir y pueda yo grabar. Entonces, yo voy grabando y voy mirando su trabajo. Cuando me pegan su aporte en el foro, es más difícil porque como yo grabo desde el foro, entonces yo lo leo y lo que me acuerdo, lo que yo alcance a anotar. Cuando me envían los archivos en PDF o en Word, abro el archivo, voy grabando y voy leyendo. ¿Sí? Entonces quiero que esta semana, a partir de hoy hasta el próximo lunes, hagan sus aportes. Y el próximo martes, si les parece, levanten la manita si les parece que lo hagamos el próximo martes a esta misma hora, que lo hagamos de 7 a 9. O ustedes plantean otro horario. Sí, tengo dos manitas levantadas. A mí se me facilita el martes, en este horario. Em, lunes y viernes no puedo porque tengo los espacios ocupados. Sí, tengo esos espacios, los tengo el lunes de 6 a 8 lo tengo ocupado y el viernes de 8 a 10. Entonces, si fijo esos horarios, me quedaría muy pesado porque este trabajo desde las 8 de la mañana. Entonces, por eso dejé los lunes y los viernes libres. Ay, sí, te agradezco mucho, Laura. Entonces, dejémoslo para el martes a las 7 de la noche, igual que hoy. Yo les envío también por foro la invitación. eh, Les envío por el grupo de Teams, cualquier cosa que necesiten en ese grupo de Teams, yo estoy atenta. Y al grupo de WhatsApp que ustedes me autorizaron cuando les hice la llamada la semana pasada, ahí también les comparto. Si ustedes quieren contactarme, son los únicos estudiantes que tienen mi número, por WhatsApp, eh, por interno me tienen que escribir, hola, profe, soy tal persona de tal curso, porque yo tengo 3 cursos y trabajo en otra universidad.
Entonces no logro identificar quiénes son, ¿sí? Para que no lo hagan directamente desde el grupo si no quieren, por interno me pueden escribir o por Teams, que yo siempre estoy ahí, ¿sí? Cualquier duda que tengan por Teams. Entonces, espero que por favor hagan sus aportes esta semana que nos queda para poder desarrollar el CIPAS de una manera mucho más activa. Entonces, quiero escucharlos, quiero que me cuenten, escucharlas porque creo que son solo las mujeres. em, ¿Qué dificultades han tenido? Por ahí yo he recibido algunos mensajitos que no se han podido contactar con sus compañeros. ¿Qué dificultades han tenido con el desarrollo de esta actividad para poderlos apoyar? O hasta ahora vamos a empezar, estábamos esperando la web. Cuenten. ¿Ninguna duda, queja, reclamo? Estabas esperando la web. Listo. Entonces, esta semana no les dé pena contactarme ni escribir. Cualquier duda, ustedes me pueden enviar el pantallazo y decirme, profe, no entiendo, no he revisado el fondo de la actividad. Bueno, les recomiendo que la revisen porque les dan dos anexos, ¿sí? Uno que es un estudio de mercado que ustedes deben revisar. ¿Sí? Yo les dije más o menos de qué es como una planta de producción de carne y huevos de codorniz. Ahí les dan muchísimos datos, muchísimos datos. Y con ese estudio de mercado que le hicieron a ese producto, ustedes deben construir el estudio técnico. Entonces les dan como un formato en el otro anexo, donde ustedes deben empezar a desarrollar todos los componentes del estudio técnico. Entonces, ¿qué les sugiero? Que mañana cuando tengan un tiempito, revisen el estudio de mercado y revisen ese formato del estudio técnico. Y si es posible, divídanse porque es siempre, hay cosas que podemos copiar, no se vayan a asustar, hay cosas que copiamos del estudio de mercado al estudio técnico, pero hay otras cosas que nosotros debemos elaborar. Entonces, para no asustarlos, el texto, el documento más o menos lleva 40 hojas, el que deben entregar. Entonces, están todavía a tiempo de empezar a distribuirse las tareas y de empezar a bombardearme a mí todos los días con mensajes para que los apoyen en el desarrollo de la actividad. No les dé pena escribirme por Teams, por WhatsApp o por los foros. Yo estoy todos los días revisando foros. Entonces revisen esos dos anexos que tienen. Revisen la guía, qué les dice la guía, qué les pide la guía. Yo mañana voy a pasar por los foros y les voy a dejar un video donde les voy a decir como el paso a paso del desarrollo y qué es lo que quiero para el siguiente día, porque son solo dos grupos. ¿Sí? Y ya, ahí empezamos a trabajar. Entonces, les agradezco la asistencia a este espacio, voy a dejar de grabar. Y